Ahí estuvimos con este delicioso desayuno de Imaca. Ya saben, siempre tratando de variar los desayunos para poder hacer que los chicos en casa pues no se aburran siempre de lo mismo. Así es que y ahí tuvieron esta fácil preparación para poder hacerla el día de hoy o el día de mañana para nuestros chicos en casa. Vamos a dar inicio a las entrevistas el día de hoy y para esto le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestra especialista y amiga de la casa. También estamos ya con nuestra ginecóloga, la doctora Aimé Chacón. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Siempre un gusto estar aquí para poderles brindar la mejor información a todas las mujeres que nos están escuchando en este momento. De todas maneras, porque hoy está dedicada esta secuencia a las mujercitas, porque hoy vamos a estar hablando acerca de las infecciones vaginales, síntomas, tipos, causas y tratamiento, o sea, absolutamente todo sobre el tema, doctora. Exactamente, las infecciones vaginales justamente en este periodo de verano se vuelven más comunes. Hasta un 50% más de frecuencia vienen en consulta justamente por problemas en infecciones vaginales. ¿Y por qué? Porque justamente el clima nos favorece, el calor, la humedad es el ambiente perfecto para que empiecen a crecer los hongos, las bacterias que no queremos. Claro. Y si nosotros no tenemos esos cuidados que debemos tener, pues vamos a estar con frecuentes molestias. Definitivamente, ¿no? Y por ahí alguna mujer que diga, bueno, yo nunca he tenido una infección vaginal, bien complicado, porque creo que todas en algún momento hemos padecido de una infección vaginal. Claro que hay múltiples tipos y múltiples de síntomas que podemos tener, pero a todas nos ha pasado en algún momento. Y creo yo que no se debe de tomar a la ligera el tema de la automedicación, como en todas las enfermedades, que vamos a la farmacia y decimos, bueno, tengo tal y tal cosita y ya está, pero tú no sabes qué infección puede ser, si es provocada por algún tipo de honguitos, si es una infección bacteriana de repente. Es muy grande el tema, doctora. Exactamente, y justamente por eso es que es importante que la mujer que tenga síntomas, bueno, en el Perú tenemos este clásico problema de que van a la farmacia, dicen, tengo esto, lo otro, y le dan lo que sea. Exacto. Y ni siquiera completo, y ese es un problema grave. Y no solo por el problema de que nos automedicamos mal, sino que empezamos a hacer resistencia. Ajá. Y entonces las infecciones se vuelven más difíciles de tratar. Exacto. Y este problema, por ejemplo, en las infecciones vaginales, tiene que ver mucho con el uso inadecuado de antibióticos. Entonces, por ejemplo, tenemos una infección respiratoria que no requiere antibiótico, pero vamos a la farmacia, nos tomamos y tenemos bacterias buenas que protegen nuestra flora vaginal de que entren otras infecciones. Y con ese antibiótico estamos matando todas, las buenas, las malas, etcétera. Entonces hay un desequilibrio allí en nuestra flora vaginal y es allí cuando empieza a crecer el hongo, la bacteria, y después no sabemos por qué. ¿Qué nos pasó? Ay, es que fuimos a este sitio. No, muchas veces está relacionado al mal uso de antibióticos. Entonces solo debe tomarse si el médico lo indica. Y si tenemos molestias vaginales, como lo acabas de decir, las causas son muchas. En realidad lo diferenciamos en grupo de 3. ¿Es hongo, es bacteria o es parásito? Okay. Nosotros como médicos al momento de examinarte tenemos una idea. Algunas o muchas suelen ser combinaciones, tanto de hongo con bacteria o por ahí el parásito también se puede combinar. Pero nosotros observamos, de acuerdo a los síntomas que ustedes nos dan, el flujo, las características, podemos darte el tratamiento más correcto. ¿Qué pasa si yo te doy un tratamiento para el parásito, pero tú tienes hongo? Exacto. No te va a funcionar, entonces... Varios días decimos, ay, la doctora mala. No es la doctora mala, es que tú te automedicaste. Exactamente. Exacto, ¿no? Entonces necesitamos acudir inmediatamente. ¿Qué síntomas? ¿Cuáles son los síntomas para decir algo está mal ahí? Mejor voy al médico. Primero tenemos que saber que es normal que nuestra vagina produzca secreciones. Okay. Secreciones como clara de huevo, que a veces cuando se seca en la ropa interior se puede pintar un poquito blanquita. Okay. Pero no tiene mal olor, no nos pica, no nos molesta. Y esta secreción a veces depende del ciclo menstrual en el que estamos, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, a veces un poquito más densa, a veces un poquito más suelta, pero eso es totalmente normal. Eso es normal, totalmente. O sea, que se deja alguna manchita en la ropa interior, que algunas mujeres dicen, no, no debe de haber nada, sí es normal. Es normal, exactamente, pero ninguna molestia. ¿Cuándo es anormal? Cuando tú notas que en tu ropa interior se mancha blanco, amarillo, verde, te pica, tiene mal olor, ya es una secreción más abundante que te irrita todo el área genital. En ese caso, eso es una infección. Y a veces las mujeres cometen el error de pensar que hay que hacerse una higiene de la vagina como duchas vaginales. Están totalmente contraindicadas. Es más, nos producen más daño.
Porque de la misma manera, como te he dicho, que el antibiótico mata esas bacterias buenas, con la ducha vaginal estamos botando nuestras bacterias buenas. Entonces, estamos eliminando nuestras defensas. No es bueno que se hagan duchas vaginales. La higiene íntima tiene que estar solo en relación al área externa. Nada de meter el agüita por dentro. No se requiere. Tu vagina se limpia sola. Si tiene una buena flora, no va a entrar infección. Entonces, no requieres estar metiendo el agua, ni metiendo jabones, ni nada en la vagina, por favor. Lo único que hay que hacer es la ducha, que el agua caiga por el área externa, limpiamos esta parte, nos secamos bien y nada más. Se acabó. Va a sonar un poco cavernícola tal vez mi pregunta, doctora, pero sé que hay muchas personas y de todas las edades, porque generalmente la generación muy antigua pues tenía sus remedios caseros y a veces decían que no, que lávate con un poquito de agüita con vinagre o con agüita de una hierbita u otra. ¿Esto queda completamente prohibido, doctora? Idealmente no hay que adicionar nada. Es suficiente el agua. Las higienes íntimas también actuales han sido creadas para ayudar un poco al manejo del pH vaginal y de ayudar a nuestra flora. Pueden usarlas, tampoco está prohibido, pero tienen que ser hechas específicamente para el área genital. Los jabones de tocador o otras cosas, no. Por favor, esa área no debe usar jabones diferentes. El especial que compran en la farmacia, si a ustedes les agrada, lo pueden usar. En mi recomendación es absolutamente necesario. Lo ideal es solo agua. No le adicionen ni vinagre, ni esto, ni el otro. Mejor es hacerse ver por el especialista. Lo único que yo a veces les recomiendo a mis pacientes es usar el agua, pero agua de manzanilla, porque la manzanilla sí desinflama. Entonces, aquellas que tienen muy inflamada la zona por la irritación de la infección, pueden lavarse con un poquito externamente de agüita con manzanilla tibia. Eso sí. Perfecto, doctora. Entonces ahí vamos resolviendo alguna de las dudas. Los tipos ya nos comentó que pueden ser 3, ¿verdad, doctora? La mayoría por el verano suele ser más hongos. Por las características, como te digo, que el hongo le gusta mucho la humedad y el calorcito. Entonces en el verano usamos nuestra ropa de baño, húmeda, mucho tiempo, el calor de la zona, estamos en las piscinas, entonces ese calorcito y humedad que se mantiene en el área genital va a hacer que el hongo empiece a crecer muy a su gusto. Entonces hay que cuidarnos en eso, de que no estemos demasiado tiempo con esa ropa húmeda. Hay que cambiárnosla. O mantener, si obviamente el calor es intenso y hemos sudado, ducharnos y mantener la zona lo más seca posible con ropa interior que sea solo de algodón. Eso, doctora. Otros temas afuera del calor y la playa que pueden provocar los hongos sería la ropa interior sintética o tal vez usar uso de estos diarios que se han hecho muy comunes y que dicen, uso un diario siempre, todos los días, pero las que somos mujeres y los hemos intentado usar sabemos que genera ahí una sensación de humedad bastante incómoda, ¿no? Y esto también podría ayudar, ¿no? a la provocación de hongos. Sí, lo que pasa es que, como te he explicado, el área tiene que estar ventilada. Entonces el algodón es una de las telas que tiene mucho poro, es porosa, nos permite que el área esté ventilada. Entonces eso evita que el honguito se quede allí. Más bien lo estamos eliminando al estar frescas. Si en cambio usamos ropa interior sintética, las fibras son más densas, no van a permitir que el área se ventile. De la misma manera, si usamos pantalones ajustados, apretados mucho tiempo, tampoco estamos permitiendo que el área se ventile. Entonces, de preferencia es usar pantalones sueltos, faldas, vestidos, tu ropa interior de algodón, sobre todo en el verano, en el que necesitamos estar pues mejor ventiladas, porque si no, vamos a ayudar a que el hongo crezca. Entonces, ese tipo de ropa interior de algodón y ropa suelta nos ayuda mucho. En la noche también a veces por el frío tendemos a ponernos ropas muy gruesas en la parte de abajo. También no les recomiendo, si estamos teniendo infecciones vaginales y de repente repetitivas, camisones, ropa interior muy fresca. E incluso si ya es demasiado molesto, hasta sin ropa interior puedes dormir para estar mejor ventilada. Excelente, doctora. Eso en cuanto a las infecciones vaginales por honguitos. ¿Y cuando son por bacterias? Las características en bacterias suele ser un flujo que ya tiene muy mal olor, como el olor a pescado podrido. Entonces ya se nos irrita también el área, pero no tanto como con el hongo. Vamos a sentir un poco de molestia, pero más es el mal olor y la secreción que puede ser incluso verdosa. En ese caso se requiere los óvulos que nosotros vamos a indicar, pero de tipo antibiótico.
antibiótico en óvulo, que va a ayudar a eliminar la bacteria. Y luego depende de la paciente si va a requerir de repente reponer o mejorar la flora vaginal, si de repente le recomendaremos o no estas higienes íntimas, etc. Ya depende un poco de la misma paciente, si estas infecciones se están volviendo repetitivas, recurrentes, y vamos a necesitar no solamente tratamiento de óvulos por una semanita, sino controles posteriores y alguna otra medicación. Esas infecciones vaginales por bacterias, doctora, ¿son contagio? ¿Por qué se dan? Generalmente nosotros, como te he explicado, tenemos bacterias buenas en nuestra vagina. Entonces existen esas bacterias que crecen de más, que normalmente igual están en vagina. Están allí, pero en una cantidad muy pequeñita, tan pequeñita que en realidad no nos produce molestia. Y nuestras bacterias buenas están manteniendo más bien a raya esas bacterias malas. Pero cuando hay un desequilibrio, por diferentes causas, mira, se altera el pH porque de repente usamos, como te dije, un jabón íntimo que no era el correcto, o fuimos a la playa, entró por ahí el bichito, etcétera. O sea, muchas causas, no necesariamente relaciones, por favor, porque a veces lo suelen asociar mucho, pero no necesariamente son relaciones. Se altera nuestro pH y empieza a crecer esta bacteria que normalmente vive en vagina, pero empieza a crecer de más. Y entonces se desequilibra todo y empieza a producirse esta secreción maloliente y fastidiosa, ¿no? Entonces es de fácil tratamiento, pero sí necesitamos verla. ¿Por qué? Si nosotros dejamos que estas infecciones, más bien no vamos al especialista y las seguimos, ya no solo se inflama vagina. Esta infección puede ascender, llegar a útero, llegar a trompas, llegar a ovarios y producir lo que nosotros conocemos como una enfermedad pélvica inflamatoria. Claro. Entonces no está bien tampoco no acudir y no hacerse tratar. Es importante. Por supuesto, claro, hay que darle la seriedad del caso. Es nuestro cuerpo y tenemos que cuidarlo. Nadie más va a ir a cuidarlo por nosotros ni va a llevarnos al especialista. Somos nosotros quienes tenemos que tomar la iniciativa. Aparte que todas las que hemos pasado por algún momento, sabemos que es una situación bastante incómoda, es muy fastidioso intentar continuar con tu día a día así, no hay forma, o sea, tienes que ir a tu médico cuanto antes para poder darle solución al tema. En cuanto a los tratamientos, doctor, usualmente, ¿cuánto es que tarda el tratamiento correcto para poder salir de un problema así? Depende también del tipo de infección que tenga, pero si suele ser hongo, va entre 5 a 7 días. Si es una bacteria, suele rondar entre los 3 y 5 días de tratamiento. Si es un parásito, sí solemos darle un poco más de tiempo, 7 a 10 días, depende, ¿no? de cómo observemos. Y no necesariamente tenemos que tratar a la pareja, porque también esa es una duda que a veces me suelen decir. Si es hongo y es la bacteria esta que te digo que normalmente vive en vagina, esto no es infección externa, no tiene por qué darse ningún tratamiento a la pareja. No lo requiere. Si la pareja tiene alguna molestia, sería bueno que vaya al urólogo para que el médico le diga si requiere o no alguna otra medicación. Algún medicamento, claro. Ya, pero en ese caso solo es el tratamiento para la paciente. En el caso de que estemos viendo una infección que nos parece por parásito, eso sí es el tratamiento a la pareja. A los dos. Porque va a haber contagio. Exacto. O sea, podemos curarla a ella y si no lo hemos curado a él, otra vez estamos en el problema. Y estamos en el rebote constantemente. Nuevamente. Entonces sí se requiere la medicación para ambos. Ya se les explica a los pacientes cuando estén en consulta. Mire, me parece que es esto, tu pareja también requiere tratamiento. Excelente, doctor. ¿El tratamiento es generalmente en óvulos, crema, alguna vez es pastillas o cómo es el tratamiento? Depende también. Generalmente suelen ser óvulos. O algunas pacientes por la forma del óvulo les es incómodo colocarlo, les podemos aplicar crema. En realidad la crema o el óvulo traen la combinación de la medicación que requiero. Simplemente lo que usamos es dependiendo de cómo se sienta más cómoda la paciente. Y se requiere antibióticos si, por ejemplo, vía oral, si es que, por ejemplo, notamos que no solo la infección está en vagina, sino que ha ascendido ya un poco y está produciendo dolor, cólico o alguna fiebres, o etcétera, ¿no? O sea, es que esa infección ya se expandió, no solo está en vagina, sino que ha ascendido. En ese caso requerimos tratamiento antibiótico por unos 7, 10, 14 días, dependiendo, vía oral, además del tratamiento tópico, que es a nivel vaginal. Excelente, doctora. ¿Hay alguna alimentación, vitaminas, algo que nos pueda ayudar a fortalecer nuestra vagina, doctora? Por supuesto que sí existe. Ahora se han hecho muchos estudios y se está sabiendo que la flora vaginal, como te he dicho, la importante es nuestra barrera, nuestra defensa. Cuando esta defensa no está buena, todas las infecciones van a querer entrar a cada rato.
Entonces, existe nutrición adecuada para alimentar a nuestra flora. Primero, prohibido o disminuir mucho los azúcares. El azúcar es el alimento que hace feliz al hongo. Entonces, si estamos con hongo, por favor, disminuirlo muchísimo o de preferencia evitarlo. Evitarlo, claro que sí. Y alimentos que traen, por ejemplo, prebióticos, que en nuestro organismo se van a transformar y van a ayudar a que crezcan nuestras bacterias buenas, todo lo que son verduras, frutas y verduras. Tienen prebióticos, nos ayudan. Y hay alimentos que ya conoces que están saliendo un poco más, los probióticos en sí, como el kefir, el chucrut, los yogures probióticos, que también nos van a ayudar muchísimo. Entonces podemos aumentar esto en la dieta y de esta manera ayudamos a nuestra flora vaginal. Excelente, doctora. Una duda, una consulta más, estoy segura que muchos también tienen en casita. ¿Las infecciones vaginales les pueden dar a nuestras pequeñitas en casa también? Generalmente, si es que la pequeña tiene una infección vaginal, suele ser por un honguito, que es lo más común, o a veces asociado al parásito, que puede ser por una infección intestinal, y el parásito se camina a veces hacia vaginita y empieza a molestar. Pero entonces, podría presentarse también. Puede ser. En ese caso siempre hay que igual, si nosotros notamos que esa secrecioncita tiene mal olor, le pica mucho a la pequeña, se está rascando, la notamos que se está rascando por allí, obviamente eso no es normal, es mejor que la lleven, la podemos observar. Si requiere alguna medicación se la daremos, estudiaremos, como te digo, cuál sería o más probablemente la causa. Normalmente las pequeñas no suelen tener infecciones como lo tenemos un poco más las adultas. Pero si hay, es mejor verlas. De todas maneras, doctora, qué tema para más interesante, nos ha ayudado muchísimo a mí, a todas nuestras televidentes seguramente. Doctora, ¿cuáles serían las recomendaciones finales para poder tener a nuestra vagina saludable y estar sanas y cómodas nosotras? Como les he explicado, hay muchos cuidados que podemos tener. La higiene es importante, pero solo externa. Por favor, no se tomen antibióticos que no ayudan. El tratamiento debe ser completo y el más correcto. Para eso es importante que vengan al ginecólogo y nosotros les vamos a ayudar. De todas maneras, doctora, y por favor haga la invitación para todas las mujeres que tal vez están padeciendo por ahí algún malestar o simplemente quieren sus chequeos de control de rutina. Ya saben que siempre es importante cómo es que pueden ponerse en sus manos y contar con su consulta, doctora. A mí me encuentran en el Centro Médico Arequipa, oficina 302A, mi número 940-210913 para las citas, las espero. Excelente, ahí está saliendo la información en sus pantallas. Doctora, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Que tenga un excelente miércoles. Gracias. Ahora sí, mis queridos amigos, hemos estado con nuestra especialista, nuestra ginecóloga, la doctora Aimé Chacón, hablando acerca de las infecciones vaginales, síntomas, tipos, causas y tratamientos. Ahora sí nos vamos a una pequeña pausa y en breve regresamos con mucho más.